vamos entonces, según lo propuesto, vamos a dar paso entonces al inicio del primer módulo, que está focalizado justamente en que nos pensemos esa relación de las educaciones populares en el ámbito de la escuela formal, mirando sus alcances, sus límites, sus posibilidades, sus potencialidades. Y para ese primer módulo nos estarán acompañando entonces los compas Stephanie, Edil, Andrés, para que por favor estén por allí conectados, y creo que con esto entonces vamos dando paso a Stephanie, a Edil, a Andrés, que nos van a estar acompañando en lo que queda de esta mañana. Vale, gracias Viviana. Por acá retomando, antes de dar paso a Stephanie, que es quien hace la apertura del módulo, quisiera mencionar ahí tres cositas más con relación a todo este proceso, que igual lo estaremos reiterando, porque hace parte del funcionamiento de nuestra escuela, digamos. Una de ellas es, bueno, quiero antes de eso, algo que dijo Lola con relación al encuentro, y por eso nosotros, ya lo decíamos en la presentación, como colectivo de educadoras y educadores populares, le apostamos como a dos caminos, ¿sí? Una son los encuentros, que son encuentros presenciales, encuentros nacionales, donde convocamos y donde invitamos y convidamos a muchas personas, digamos que con quienes nos encontramos en la educación, en las educaciones populares, y otras también, otros campos de acción. De hecho, pues luego hacemos la invitación mucho más extensa del encuentro de educación popular que se viene en Popayán en el mes de septiembre, ¿sí? Y allá nos estaremos encontrando presencialmente, como dice Lola. Y también pues le apostamos un poco en disputa del territorio digital a través de esta escuela, pues aprovechando pues como estas herramientas que no son gratuitas. Ahí tenemos unos debates con compañeros, porque el internet no es gratuito, pero digamos que sí nos permite como tener estos espacios, ¿no? Entonces esos dos caminos que, como bien decía Tai, se complementan, o sea, no se excluyen, pues los estamos trabajando. Eso por un lado. Por el otro lado, todo lo que hemos ido compartiendo como documentos, Camilo ha estado compartiendo la agenda de las sesiones desde esta hasta noviembre 7, que es la de cierre. Entonces, para que las tengan ahí presentes. Y lo que compartió Viviana del trabajo también que elaboró a partir de pues el trabajo colectivo que hemos venido realizando, pues también se va a compartir ahí en el chat y a través del correo. Y finalmente, algo que no mencioné al principio, y es el chat pedagógico. Desde la segunda escuela asumimos el chat que está en Telegram, que es donde nos hemos presentado, donde hemos hecho los saludos, donde decimos no me puedo conectar, pero pues ahí están los compañeros también apoyando logísticamente. Hemos asumido ese espacio como un chat pedagógico debido a un trabajo que hizo también la compañera Fernanda dos Santos, Fernanda Paula de Brasil, que hizo una iniciativa de un chat pedagógico, como una carta pedagógica, que es la que trabajan en su organización en Brasil. Por cierto, por ahí nos hicieron la recomendación que habláramos más despacio para la gente que pues no tiene nuestra lengua, digamos, materna. Entonces, bueno, entonces en el chat pedagógico la idea es que si alguien quiere, de quienes están participando, un poco las opiniones, un poco las reacciones de lo que se va desarrollando en la sesión, hacer como una especie de tejer la palabra y al final pues devolverla un poco en el cierre de la sesión, pues es un poco el ejercicio que se hace en el chat pedagógico, es decir, concebir todo lo que se comunica por allí como parte de la sesión, como parte de la retroalimentación de esta escuela. Y por tanto nos parece importante que tanto lo que aquí se vaya mencionando, diciendo, hablando y mirando, también se tenga en cuenta todo lo que se va comentando en el chat, ¿sí? Entonces ahí queda abierta si alguien lo toma por iniciativa y después dice, mire, yo hice esta tejido de palabras. El año pasado lo hizo una compañera sin que nadie le dijera y fue muy bonito. Entonces, sin más, querida Stephanie, quizá no sé si nos pueda dar cámara, pero
pero pues vamos a escuchar a la compañera Stephanie, que va a iniciar con el módulo y ahí ya acompañaremos a Andrés y yo. Un abrazo y de nuevo bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Por favor, confírmeme que me escuchan. Escuchamos, Estefa, sí, señor. Bueno, Sí. quiero contarles que antes de presentarme quisiera, exacto, justo lo que está haciendo Nelly, Néstor, Leonor y Alejandra es, pues que en este momento reaccionemos a cómo estamos a la altura de la escuela. Ahí en mensaje, ustedes ingresan y pueden darle clic a alguno de los emoticones. Entonces, como verles desde ese lugar, cómo estamos en este momento, por ahí Joana está reaccionando con un corazoncito, Evelyn, Charit, Viviana, Raúl, Amarilla, Laura García, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Stephanie Hernández, yo soy colombiana, hago parte del colectivo de Educaciones Populares. Creo que no puedo darles cámara, lo lamento mucho, pero también nos introduce en algo que queremos como vincularles el día de hoy, es el tema de los sonoros. Entonces yo creo que mi voz también puede ser un canal para poder expresar ideas, pero también emociones y sensaciones. En ese orden de ideas, les cuento que soy de la ciudad de Cali, pero en este momento estoy en Pereira y hago parte del Magisterio Colombiano. Soy docente de escuela pública en ejercicio y precisamente queremos el día de hoy iniciar la reflexión sobre la relación entre la educación popular y la escuela pública, ¿sí? Andrés, ¿serías tan amable y me ayudas proyectando la metáfora con la que vamos a iniciar? Bueno, el día de hoy les traigo para empezarnos a proyectar en esa relación una metáfora que es la del iceberg. No sé si ustedes se han visto Titanic, yo estoy como medio ya del... Disculpa, Estefa, ¿me confirman si ya están viendo, porfa, la pantalla? Por favor, confirmen. Andrés, estamos viendo la primera imagen de la Listo, diapositiva. no sé, Andrés, si se puede ampliar de tal manera que podamos ver la imagen porque solamente se ven las preguntas. Entonces, mientras Andrés lo cuadra, bueno, les traje una metáfora que es la del iceberg. Sí, este pedazo de hielo que solamente podemos ver una punta, pero que, digamos, en la profundidad es un bloque de hielo gigante. Y con ese iceberg queremos plantearles dos preguntas para la sesión de hoy. ¿Qué tipo de escuela habitamos hoy? ¿Sí? Y si es posible la educación popular en la escuela pública. ¿Sí? Y eso también teniendo en cuenta pues un antiguo debate en educación popular, pues los escenarios formales como no, porque es una propuesta que de pronto no cabe, pero nosotros queremos empezar a problematizar de pronto esa concepción anterior. ¿Por qué el iceberg? Porque el iceberg nos plantea tres dimensiones que queremos proponerles el día de hoy, ¿sí? Claramente son propuestas de lectura del presente, mas no se cierran en esto. Entonces no queremos que se lleven la idea de que la lectura que se propuso ya es la realidad del entorno escolar, sino que hagan de cuenta que es como una especie de caja en donde vamos a poner preguntas para que empecemos a reflexionar sobre ellas, también generar preguntas en ustedes para que también nosotros reflexionemos sobre ello, pero también necesitamos referentes conceptuales. Entonces, la primera dimensión que quisiera plantear es el tema de la relación entre la educación y lo político, que nos trae un poco el capítulo que había para hoy, que se llama Aparato Escolar y Reproducción Social de Palacios. Y Palacios nos genera unas claves que quisiera recoger en esta metáfora y es cuál es la relación entre la educación y lo político, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de neutralidad en educación y qué consecuencias trae hablar de neutralidad realmente cuando enseñamos, no tomamos decisiones sobre lo que enseñamos, ¿sí? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Qué valores circulan cuando decidimos qué ideas y qué valores vamos a integrar en ese proceso? Entonces también la pregunta por lo político es pensar la escuela en relación con, es decir, que la escuela no está aislada y que por lo tanto, y como nos lo menciona Palacios, hay una resonancia y una
reproducción de desigualdades que se generan, digamos, en la sociedad en ella, que muchas veces pensamos que se producen en ella y que desde lo técnico y metodológico lo podemos resolver. Entonces pensamos, no, si yo hago esta secuencia didáctica, entonces de pronto genero mayores resultados en la prueba saber. Pero resulta que si no tenemos en cuenta una mirada estructural, una mirada macro, capaz se nos escapa que tenemos estudiantes cuyos familiares, por ejemplo, no saben ni leer y escribir, y que eso influye, que influyen los consumos culturales, ¿sí? Que influye si son estudiantes desplazados que han estado en contextos de guerra, que influye la alimentación, que no son situaciones que se generan en la escuela, pero que se espejean en ella. Entonces, una primera dimensión a través de la lectura del aparato escolar y reproducción social es esa, es cómo nos pensamos la relación de la escuela con las políticas educativas, con el sistema educativo, ¿sí? Pero también con las diferentes desigualdades sociales que tenemos. Entonces, digamos que en términos de la lectura, pues nos dan esas claves, esas preguntas. Hay algo que es importante también, es pensar qué significa lo coyuntural en la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo cuál es la escuela de hoy? Por ejemplo, el tema de la IA, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que permanece? ¿Sí? ¿Qué es lo estructural que se sigue reproduciendo en el tiempo? Entonces, yo creo que esas preguntas son importantes de cara al ejercicio de la labor docente, porque muchas veces pensamos que la labor se restringe netamente a lo que hacemos en el aula, pero hay una relación también con lo que genera en el exterior. Entonces, ahí tenemos lo político, pero tenemos también la reflexión de clase, que va articulada, lo de género, de diversidades sexuales, lo étnico, y también es una pregunta por quiénes toman las decisiones y a quiénes benefician esas decisiones y por qué, y qué significa pensarnos desde la neutralidad en un escenario escolar y qué decisiones y qué consecuencias tiene eso. Por otra parte, yo creo que hay una cosa que es importante y es una de las preguntas que queremos dejarles hoy y que tiene que ver con el siguiente ejercicio que va a liderar Andrés, y es qué tipo de escuela habitamos hoy. Y la palabra habitar no es una palabra menor, ¿sí? Porque significa pensar desde otro lugar, no tan racional, no tan abstracto, sino desde lo experiencial y sensorial, ¿sí? ¿Qué significa habitar la escuela? ¿Cómo nos atraviesa la escuela? ¿Qué escuchamos en la escuela? ¿Sí? Lo vivido, el cuerpo. ¿Qué significa habitar la escuela desde los tiempos, desde el cansancio, desde el encierro que también sentimos, padecemos en algunos momentos, porque tampoco vamos a romantizar el asunto, ¿sí? Entonces, en esa escuela que habitamos hay una pregunta importante por cómo vivimos la escuela en el lugar en donde estamos. Y no es una pregunta menor, en términos de que también nos permite percibir en dónde podemos observar esas grietas que queremos justo con esta sesión dejar esa pregunta. Y tiene que ver pues con el rayito que aparece ahí, que es una grieta. Cómo empezamos a romper desde las diferentes prácticas que tenemos en el aula, digamos, esas estructuras o esas prácticas que terminan reproduciendo cierto orden. En ese orden de ideas también queremos preguntarnos qué tipo de sujetos empiezan a disputar esas ideas, esas prácticas preconcebidas en la escuela. Entonces, es importante pensarnos también en el inédito viable como un lugar de posibilidad y de transformación, entender que hay una estructura que genera unas desigualdades también, pero que eso no nos condiciona de una vez y para siempre a un destino catastrófico, y lo macro nos permite de alguna forma tener una mirada más, no solamente desde la buena fe de que quiero transformar, sino entender también desde qué lugar vienen ciertas lógicas. Pero también es importante pensar desde qué lugares podemos transformar. Y yo creo que la forma en que habitamos la escuela y cómo nos pensamos esa relación desde el cuerpo y lo sensorial nos permiten también conectar con esa reflexión desde lo observable, desde qué vínculo construimos en la escuela, cómo se construye, qué relación hay entre lo afectivo y, por ejemplo, el conocimiento, y desde esos lugares pues generar como rupturas. Entonces, quiero dejarles entonces recordándoles las dos preguntas: ¿qué tipo de escuela habitamos hoy? ¿Y es posible la educación popular en la escuela pública? Esas son las preguntas que vamos a empezar a navegar. Recuerden que son claves para leer el presente sin de alguna manera cerrar la discusión, y claramente invitándoles a que ustedes problematicen,
realicen preguntas, propongan sus propias también lecturas de realidad y dejándoles con estas dimensiones lo que significa lo político, lo que significa también lo subjetivo, lo experiencial, pero también lo que significa identificarnos como sujetos de transformación en ese lugar en donde estamos, que es la escuela. Entonces, le doy la palabra en ese orden de ideas a Andrés, quien precisamente nos va a ayudar a pensar en esa relación, qué tipo de escuela habitamos. Gracias por escuchar. Hola, Estefa, compañeros, compañeras, compañeres. Buenos días. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Vale, vale. Buenos días para todas, para todos, para todes. Pues es un gusto nuevamente estar acá con ustedes este año en la cuarta versión de la escuela. El año pasado habíamos estado también compartiendo algunas reflexiones. En ese momento hacía parte de como de un interés que teníamos también en la escuela de pensar cómo estas alternativas, la educación popular, la sistematización de experiencias, bueno, todo este trabajo alternativo ha hecho entrada también en las instituciones de diferente orden y han sido de alguna manera cooptadas también por algunos escenarios en donde pareciera que estas alternativas se vienen como instrumentalizando. A mí me preocupa en el caso colombiano, bueno, y creo que en el caso latinoamericano, que esa situación ya se está haciendo cada día más evidente con propuestas de estos gobiernos de ultraderecha que están colocando, situando en la discusión pública ese tema de la batalla cultural, ¿no? Lo que me preocupa, además de la batalla cultural, por supuesto, pues tiene que ver con los recursos, digamos, del análisis, del conocimiento que vienen utilizando, ¿no? Y es la manera como, por ejemplo, Gramsci viene siendo también situado ya no solamente, digamos, en el campo de la resistencia, sino que está siendo utilizado como argumento de la derecha para poder justificar eso que ellos denominan como las batallas culturales. Entonces creo que este escenario, un poco como lo decía Lola, a quien también le envío un abrazo, bueno, y a todos los presentes y las presentes, pues justifica este tipo de espacios. Y como lo decía Lola, no se trata solamente del encuentro, que ya es muy importante, así sea un encuentro virtual, pero se trata también de cómo ponemos a disposición estos esfuerzos, pues de cara a lo que se está viniendo y es un poco a las resistencias, cómo participamos nosotros también desde el escenario educativo en las resistencias, ¿no? Lo que llamaríamos pues también genéricamente las resistencias. Y en consideración de quienes estamos a cargo de la sesión del día de hoy, que somos maestros de escuela pública, pues nos parece muy importante también situar la discusión de estas dos primeras sesiones en ese campo, en el campo de la relación que existe o que se empieza a construir o que puede ser histórica también, por supuesto, de la educación formal, de lo que podríamos llamar como la institucionalidad educativa, y experiencias o proyecciones desde la educación popular. Ese es como el escenario, como lo planteaba Estefa, que nos está motivando la conversación en el día de hoy. Sobre todo partiendo de un escenario, y es que algunos de quienes hemos estado, digamos, participando desde hace mucho tiempo en escenarios, en espacios territoriales, comunitarios, incluso universitarios de educación popular, y que hemos estado planteando algunas acciones y algunas discusiones desde ahí, desde hace algunos años también estamos participando de la escuela formal, y en particular de la escuela pública, del magisterio, en diferentes regiones de Colombia. Y nos encontramos con un escenario muy particular, y es que ese aparataje institucional muchas veces como que dificulta la implementación y el agenciamiento, la puesta en marcha vital de experiencias, de procesos, de actividades que se puedan enmarcar en la lógica de lo que llamamos educación popular, ¿sí? Entonces,
En el caso particular de Edil, de Estefa y mío y otras personas que hacen parte del colectivo de educaciones populares de Colombia, pues nos llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, digamos que nos genera un poco de crisis, de tensión cotidiana, el hecho de querer estar situando nuestra práctica pedagógica en la lógica de la educación popular, pero enfrentarnos con ese aparataje cotidiano también que parece que está dispuesto un poco a restringir que precisamente esas alternativas entren a las aulas. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy con ustedes. Ya por ahí Estefa planteó alguna discusión, pero esta segunda parte, la idea es como poder desarrollar un ejercicio, digamos que bajo un entendido, y es que todos y todas y todos los presentes hemos tenido alguna relación con la escuela, ¿sí? Estamos hablando sobre todo con la escuela en sus primeros momentos, la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿sí? Lo que en Colombia conocemos como sí, la primaria y el bachillerato. Algunos tenemos una experiencia como docentes, ¿sí? Digamos que estamos hace unos años allí cumpliendo esa función. Insisto que intentamos llevar también ese sentipensamiento de la educación popular, de la comunicación popular, de la investigación alternativa popular, digamos, todas esas resistencias, todos esos sentires y vivires quisiéramos o hemos venido queriendo pues que hagan parte también de lo que significa formar a los más chicos, a los peques aquí en nuestras escuelas, y nos encontramos pues con unas barreras que a veces son, digamos, tan fuertes, son tan pesadas, que terminan de alguna manera como desmoralizándonos, ¿no? En ese camino. Parte de la resistencia, lo sabemos, también lo decían por ahí Lola y Estefa y Tai, pues se trata precisamente de hacerle frente a esos sentires que a veces son como tan pesados. Y pensando en eso, queríamos proponerles como un ejercicio que va a ser pues muy frecuente aquí en la escuela. Quienes han participado en otras versiones lo saben. La idea no es solamente quedarnos nosotros acá pues elucubrando cuestiones, sino también como que atender y asistir a nuestros propios sentipensares como para poder reflexionar sobre los temas que estamos proponiendo. Entonces propusimos un ejercicio que denominamos como etnofonías de los sentires escolares. Cuando hablamos de etnofonías, retomamos una idea propuesta, en este caso particular, del profesor antropólogo Alejandro Castillejo, que él fue uno de los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad aquí en Colombia, y él tiene unos ejercicios muy interesantes que están girando alrededor ya no tanto de las etnografías, ya no tanto de lo que leemos, de lo que vemos, sino fundamentalmente de lo que escuchamos y cómo lo que escuchamos también está de alguna manera, de una manera importante atravesando el sentir de nosotros en los diferentes espacios de los cuales participamos, en los que nos ubicamos y estamos. Entonces, esto que denominamos como etnofonías de los sentires escolares, y atendiendo al hecho de que todos hemos estado en la escuela de una o de otra manera, pero todos tenemos una experiencia allí. Entonces nos invita, la invitación que queremos hacerles es a pensar que esos territorios, en particular el territorio escolar, no solo se conoce por lo que nosotros vemos o por lo que nos cuentan de él, sino también por lo que escuchamos. Cuando estamos ubicados en estos espacios, en particular en el espacio escolar, también estamos permanentemente escuchando cosas. Y en ese sentido hay que reconocer que los sonidos pues también guardan memorias, guardan emociones, guardan conflictos, afectos, formas de habitar el mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la etnofonía no consiste solamente, lo que proponemos no es solamente grabar sonidos, sino sobre todo estamos como situándonos en el ámbito de proponernos una pregunta, y es ¿qué nos dice un sonido sobre la vida de un lugar, en este caso de la escuela como lugar importante para nosotros? ¿Qué historias, qué recuerdos, qué silencios y qué emociones hacen parte
de ese espacio cuando nosotros prestamos atención a esos sonidos que a veces pasan como desapercibidos, ¿no? Entonces, una cosa importante es preguntarnos qué podríamos escuchar cuando nosotros pensamos que en el espacio escolar, digamos, es tomado por el silencio, ¿sí? Cuando no están presentes los sonidos cotidianos de la escuela, ¿qué podríamos estar escuchando? Hoy no estamos, asumo que ninguno está en una escuela presente en este momento en ejercicio, pues, de sus funciones como docente o como estudiante. Pero se trata de imaginarnos un poco cuando no estamos nosotros presentes en ese espacio escolar, qué sonidos cotidianos son los que constituyen o los que hacen ser a la escuela lo que es, ¿sí? Entonces, llevando esta escuela como al escenario escolar, lo que queremos proponerles es una etnofonía de sentires escolares, es decir, una exploración de los sonidos que hacen parte de nuestra experiencia cotidiana, o que harían parte de nuestra experiencia cotidiana en la escuela, ¿sí? En este caso sería como pensar lo que sentipensamos, sonidos que nosotros podemos sentipensar, que hacen parte de la escuela hoy. Por ejemplo, un sonido típico de la escuela es el timbre, ¿sí? Cuando hay cambio de clases o cuando se van a iniciar las clases, cuando vamos a salir siempre suena un timbre. Antes sonaba una campana, ahora son los timbres. O las voces de los chicos en los pasillos cuando hay cambio de clases, cuando van a salir al descanso. Ahí hay como un sonido muy particular, ¿no? Como que la escuela en ese momento se despierta nuevamente y empieza a adquirir unos sonidos muy particulares. Entonces, ahí en la escuela está como atravesada de muchas cosas, ¿no? De risas, de murmullos. En algunos momentos hay unos silencios, ¿no? Cuando el salón está vacío, se escucha, digamos, un rumor que algo está pasando en otros lugares, pero quienes estamos en el salón vacío también encontramos allí un refugio particular también, ¿sí? Cuando hay ese silencio, ¿no? Cuando está la conversación también entre los chicos y las chicas, bueno, cuando los chicos están peloteando con los balones, cuando las puertas se abren, en el caso particular de la escuela pública, yo trabajo en un colegio rural en el municipio de Melgar, acá en Colombia, y ahorita estoy pues en el municipio de Herbeo, en el norte del Tolima, y de manera parece que parte de las construcciones que se hacen en la escuela son a veces tan deficientes, porque son escuelas públicas, que ninguna puerta sirve, y todas toca abrirlas a los empellones o cerrarlas a los empellones, y eso también constituye como un sonido muy particular de la escuela, ¿no? Donde parece que todo en algunos momentos se está cayendo, como que todo se está rompiendo, ¿cierto? Y hay unos sonidos que efectivamente nos alegran, pero hay otros sonidos que nos incomodan. Entonces se trata un poco de acudir a esa memoria auditiva que todos tenemos de la escuela, y hacerles una invitación a escuchar, digamos, nuestra escuela o los recuerdos que tenemos de ella. Digamos que tenemos como unas preguntas para poder desarrollar ese ejercicio de la etnofonía, que ya ahorita en concreto les comento en qué consiste, pues, pero creo que es obvio, ¿no? Es grabar en este momento, ahorita en 20 minuticos, algún sonido o alguna expresión o alguna frase o algún poema o algún ruido o algún grito que nos lleve un poco al sentimiento o al sentipensamiento que todos podemos llegar a tener en relación con esa escuela, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en qué nos produce alegría, esperanza o tranquilidad en la escuela, pero cuáles también serían los sonidos que representan las tensiones o las rabias o las preocupaciones en la escuela, qué sonidos nos hicieron en algún momento estar bien en ese espacio, pero también qué sonidos nos hicieron estar mal, estar tristes quizás en ese espacio escolar. Entonces se trata que durante los próximos 15-20 minutos, ese va a ser, digamos, un ejercicio muy particular. Tenemos como dos momentos, bueno, tres, de la presentación del ejercicio. Ahorita, sin desconectarnos necesariamente, la idea es que
cada quien mientras va por el tintico, por el cafecito, por el matecito, por el agua, se imagine qué sonido podría representar su relación con la escuela y grabarlo, pensando en lo que señalábamos antes ahorita, ¿no? En las alegrías, pero también en las tensiones, pero también en las rabias, pero pensar también en las esperanzas y en las potencialidades de la escuela. Por ahí estamos compartiendo hace un ratito, ahorita lo volvemos a compartir, o si Eddie me colaboras, compartir en este momento un vínculo a un Padlet, ¿sí? Que es como un tablero virtual que tenemos y que utilizamos aquí en la escuela, para poder allí ustedes suben el resultado de su ejercicio. Entonces, la primera parte del ejercicio, digamos que es muy personal, y es que cada uno, allá en el lugar en el que está, va a grabar un sonido en relación con la escuela. Y la segunda parte sería compartir en un plenario, en una plenaria, compartimos los resultados de ese ejercicio. Quien quiera darnos a escuchar ese ejercicio y hacer una reflexión sobre su sentir y pensar en relación con la escuela, bienvenido. Esa es como la dinámica de lo que vamos a realizar en este momento. Y en ese plenario la idea es pensarnos entonces en esa relación que tenemos con la escuela, en particular con la escuela pública, también como institución, digamos, importante en el devenir de nuestras sociedades. Y también, sobre todo, pensarnos esa relación que puede existir, y es una relación necesaria, pensamos nosotros, entre la escuela, en particular la escuela pública, y la educación popular. O sea, lo que queremos pensarnos es, y a través de los sonidos, pero no solamente desde ellos, cómo podemos estar de una manera distinta en el espacio escolar, y qué proyecciones podemos hacer en términos de agenciar la escuela pública y la educación pública también, que reconozca, digamos, los presupuestos de la educación popular para hacer de la escuela también un espacio que se piense alternativas a las crisis que se vienen presentando en nuestras sociedades, ¿vale? Entonces, ojo, porque no se trata solamente como de registrar sonidos, ¿cierto?, sino que se trata fundamentalmente de descubrir que la escuela también tiene una memoria sonora, si se quiere, y que al escucharla juntos podemos comprender, imaginar y transformar esa escuela, colocarla en otro lugar, hacerla caminar de otras maneras, ¿vale? Entonces, si hay alguna pregunta antes de iniciar el ejercicio, pero insisto en que ahorita nos tomaríamos unos 15 minuticos, son las 3:40 casi, perdón, las 10:40 en Colombia. Podremos tomarnos unos 20 minuticos de aquí a las 11, volvernos a encontrar mientras ustedes piensan, graban y suben esa información, ese registro sonoro al Padlet que Edil acabó de compartir ahí al grupo de la cuarta escuela, ¿vale? Y en 20 minuticos, a las 11 hora Colombia, estaríamos encontrándonos de nuevo para poder compartir entonces esas experiencias durante otros 20 minuticos, media hora. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta? Por ahí hay algunas personas, estoy viendo que ya han subido alguna información, y nosotros tres también ya habíamos hecho como el ejercicio en estos días para poder ejemplificar la propuesta. No sé si hay alguna pregunta, si queda claro. Andrés, solo yo. Hola. Para las personas de pronto que no se han familiarizado con el Padlet, un poco como situando también de manera concreta, es como una plataforma digital que nos permite compartir imagen, audio, video, fotografía. En la parte inferior derecha, ustedes están viendo como un icono como rosado que dice publicar. Ahí perfectamente, no sé, Dil, si puedes hacer como el clic ahí perfectamente ustedes se pueden situar y les da para
colocar el audio. Si lo quieren grabar, lo pueden grabar ahí en esos momentos de manera concreta. No necesariamente se tienen que loguear con cuenta, ¿cierto? También, digamos, se puede acceder sin necesidad de estar conectada a una cuenta de correo electrónico. Cuando accedemos con cuenta de correo electrónico, aparecen nuestros perfiles en la parte superior. Cuando no, simplemente queda como anónimo, pero ustedes perfectamente pueden incluir sus nombres si así lo consideran. Solo como para que nos familiaricemos con la plataforma, porque muy seguramente quizás algunos no lo hemos hecho. Muy bien, Viviana, muchas gracias por esas indicaciones. Y aquí estamos intentando como acceder a este tipo de plataformas que son muy funcionales para los ejercicios que proponemos y son muy fáciles, pero siempre es bueno dar esas indicaciones. Muchas gracias, Viviana. No sé si hay alguna pregunta, si queda alguna sensación, algún sentipensar del ejercicio. Allí ustedes pueden, elegir como el audio que van a subir, colocarle un nombre, hacer alguna descripción si quieren. La idea también, para que lo sepan, es como poder después utilizar esta información para hacer un pequeño podcast, también un poco sobre sentipensares de los participantes y las participantes de la escuela frente a la escuela, ¿sí? Insisto en que es para nosotros una discusión muy importante, que no es una discusión nueva, pero ahorita, en el caso particular de Colombia, con la nueva ministra de Educación, con las políticas que ya, digamos, que se vienen esbozando, para nosotros es una discusión muy importante, porque lo que se ha dicho es que pues, la ultraderecha también viene por la escuela pública, ¿sí? A implantar, digamos, contenidos relacionados con valores, con religión. Por ahí alguien, creo que un congresista estaba planteando una cátedra anticomunista para, digamos, implementar en la escuela pública en Colombia. Entonces, digamos que debido también a todas esas circunstancias del contexto, nos parece muy importante entrar en estas discusiones. Y también para no son de Colombia y para los colombianos, que nos cuenten también cuál es la situación que se está viviendo en la educación pública allá en sus países. Andrés, de hecho yo ya estoy preparando mi semana anticomunista ahí en la escuela con los niños. No, qué bueno. Ahí he estado haciendo como un paso a paso con las indicaciones que estaba dando Viviana. En la parte inferior derecha publicar y pues allí hay la opción de subir algún audio, enlace, video, bueno. Ahí le pueden ir cacharreando. La idea es que si tienen preguntas las pueden dejar también en el chat pedagógico. Por ella también están opinando sobre esto de la batalla cultural. Muy interesante allí la opinión que agregaba una compañera, Laura, dice que más que una batalla cultural, las derechas entablan una batalla contra la cultura, que es un concepto más amplio. Y pues como dice Andrés, pues han estado cooptando a nuestro querido Gramsci, ¿sí? Entonces, yo creo que este módulo de alguna manera se nos presenta a nosotros en Colombia con una coyuntura y es muy pertinente, porque pues la verdad no esperábamos que pasara lo que pasó y yo creo que va a ser muy interesante también y cobra mucha vigencia, digamos, estas lecturas que hemos propuesto. Todo esto que estamos conversando, mientras lo estamos conversando, la idea es que vayan ustedes pues como subiendo, publicando sus etnofonías para a las 11 pues como empezar la tercera parte, que como ya lo mencionó Andrés, pues es socializar lo que se va elaborando allí. Y algo que se me olvidó mencionar en esto, cuando uno menciona saludos o personas o espacios o territorios, a veces se queda algo por ahí en el olvido, qué pena. Cuando mencioné quienes hacemos parte de este colectivo Amplio Educadoras y Educadores Populares, mencioné varios territorios y me faltó uno, que qué pena, con la compañera Viviana, porque pues Viviana pues está en Antioquia, ya nos decía que en Bello y pues ella, digamos que su trabajo territorial está en varios espacios allí en Antioquia, entonces pues también Viviana está siendo parte de este colectivo desde hace un par de años, así que bueno,
Y eso es muy grato para nosotros contar con ustedes, con Viviana, con Andrés, con Stephanie, que se han sumado. Después de, en el caso de Andrés y Stephanie, haber hecho parte de escuelas anteriores, y en este caso, en esta escuela, de parte de Daisy Palechor, que también nos va a acompañar pues en esta cuarta escuela. Así que bueno, si hay preguntas, como ya decía Andrés, con respecto al ejercicio, por aquí estamos presentes. Ahí el asunto es gritar, cantar, recitar, lo que nos vaya saliendo así un poco aleatoriamente, que tendrá que ser muy significativo frente a nuestra relación con la escuela. Reiterar la invitación que hacía el profe Alfonso. Ahorita, Eddie, si hay alguien que esté prestándole como mucha atención a lo que los y las compañeras están compartiendo en el chat pedagógico, y pueden hacer una síntesis al final, si alguien se quiere hacer cargo del asunto, chévere. Entre otras porque nosotros, como estamos acá moviéndonos como de pantalla en pantalla, nos queda difícil, pero pues interesante si alguna o alguno de los participantes asume esa tareita el día de hoy, hacer una síntesis al cierre de qué fue lo que se compartió ahí en el chat pedagógico, los comentarios y demás. Un abrazo. Bueno, ¿cómo van con el ejercicio? Cuéntenos si ya le fueron dando sonido a las etnofonías. Estoy mirando ahí en el Padlet y bueno, han compartido cosas interesantes. Algunas personas han escrito algunas cositas chéveres, han compartido allí. Pero les estoy comentando si nos pueden traducir eso en algún sonido. Recuerden que pueden ser, como han colocado algunos archivos que tienen por ahí de la escuela, o remitirnos a algunos links de YouTube y demás, pero también lo que puedan grabar en este momento ahí en sus espacios, en los espacios donde se encuentran. Cositas que nos puedan comentar, sonidos, recuerdos, ruidos también. Ahí, mientras tanto, Andrés, voy a ir como mencionando quiénes han ido, o bueno, un poco como para hacer referencia a los que ya se van subiendo, por el lado de Stephanie, que inauguró pues el ejercicio, un poco como partiendo desde nosotros quienes estamos acompañando estas dos sesiones. También Andrés, también estuve por ahí yo ayer subiendo el ejercicio, y Tupac, Carlos, María José, Gui Monteiro, Nelson, Omar Fabián, Lourdes, Frank. Ahí ya se han ido animando varios a hacer el ejercicio, a compartirlo. Y bueno, gracias también por aceptar esta invitación también a hacer nuestras etnofonías de esos sentires colectivos y escolares. Teniendo en cuenta también, vale resaltar que este espacio, estas dos sesiones, están pues muy en el territorio, contexto pues escolar, pero también consideramos en esta cuarta escuela otros contextos como el comunitario, territorial, el universitario, que ya lo mencionaba también, nos mencionaba pues Viviana cuando hizo la presentación, y también el virtual, que es uno que estamos habitando precisamente con esta escuela. Bueno, ya estábamos ahí organizando el tablero, pues el escritorio del Padlet. Si les parece, podemos ir volviendo. Eso, todos vuelven, dijo Rubén. Porque todos vuelven, sí señor. Laura dice que colocó 2 veces, pero bueno, y que no importa, Laura. Si se duplica, no importa. Ya después con mucha calmita miramos. Pero hay bastantes participaciones ya. Sí se estaban arrinconando unas encima de otras. Pero sí, así todo este ejercicio hubiéramos cobrado. Acá ya estamos organizando. Bueno, ¿quién quisiera iniciar compartiendo su experiencia
compartiendo su ejercicio y por supuesto sus reflexiones sobre la escuela y la relación que podría tener la escuela que tiene la escuela con la educación popular. ¿Quién quisiera arrancar? Nos van avisando cuál es su participación para poderla escuchar. Esperemos poderla escuchar y a partir de allí poder conversar. Yo me puedo animar para romper el hielo. Vale. Es que estaba escuchando el de Joaquín Ramos Hacha. Joaquín, sería chévere escucharte, está muy bonito. Bueno, yo aleatoriamente, no quiero decir que el resto no lo esté, pero estaba escuchando en particular ahorita el de Joaquín, que está bien, bien bonito. También a invitarlo para que se vaya preparando y nos comparta. Y uno que me llamó mucho la atención por acá, creo que es el de Itupac. Aparece como Itupac ahí registrado. Me llamó la atención ya ahorita si nos comenta en qué consiste el audio, que es un audio de WhatsApp. Le comento qué fue lo que me llamó la atención, si les parece, para que vayan alistando sus intervenciones. ¿Quién habló ahorita? María dijo que quería. María, dale. No sé, Eddie, ¿será que tú puedes compartir los audios ahí desde el Padlet para poder escuchar y tener esa referencia? ¿Será que podemos hacer eso? Pues vamos a ver cómo lo presenta y ahí vamos mirando. Dale, María. Bueno, yo creo que hice un poco de trampa porque me acaban de decir que no tiene audio mi video, pero es esa imagen. Puse un video con una imagen de varios niños y niñas alzando la mano como queriendo responder preguntas. Y en la descripción puse como yo sé, porque se me hace muy vívido esa memoria audiovisual incluso de todos mis compañeros y mis compañeras queriendo responder las preguntas, un poco como pidiendo aprobación de la profesora. Y nada, ella como que es algo muy, muy presente que lo tengo hasta el día de hoy, y es que ella decía que cuando dejamos nuestra mochila en donde tiene que dejarse, se quedaban nuestros problemas de la casa en la mochila, y que ese era un espacio seguro como para poder desenvolvernos. Que eso fue contraproducente luego, pero no sé, como que esa dualidad en que la escuela es un espacio seguro en donde podemos explorar, divertirnos y demás, pero al mismo tiempo también es un espacio que está reproduciendo esas ansias de validación, ese espíritu de competencia, y no necesariamente porque una quiera aprender, sino porque quiere sentirse querido, que en mi caso era eso, quería que mis profesores me quieran. Y ahí como por ahí un poco la reflexión. Qué bien, María. Era este que estábamos viendo, ¿cierto? Sí, justo ese. ¿Y ese no tiene audio o es un problema? No, se suponía que sí, pero no sé, no suena. Ya. Vale, pero igual la palabrita estuvo acá, en el espacio. ¿Alguien más que nos comparta su ejercicio? Nelly dice que el audio no puede verlo. Vamos a ayudarle a buscar a Nelly para ver si también está. Y pues los que Andrés invitó como a presentarlos, si están allí, de una, vótense. Sí, el de, no sé, Joaquín Ramos Hacha. Bueno, por ahí hay alguien. Yo estoy acá como organizando también el tablero, pero les estamos escuchando. Hola. Hola. Sí, yo subí, pero no lo veo. Mayormente siempre aparece, a ver si lo encuentro, y si no voy a tener que volver a grabar. Pero yo le puse silencios que callamos, a mi parte, porque la escuela, en el caso mío, tuve una anécdota muy, muy fuerte que me impactó, muy negativa, por el tema del acoso escolar que sentí de un profesor que ese nivel era, primero de primaria. Hoy en día en Bolivia es sexto de primaria, ese cambio. Entonces este profesor me miraba de una forma tan
tan incómoda, se acercaba a mí de forma diferente. Y lo que yo opté es callar, no decir a nadie, ni siquiera a mis papás. Y al final ya no entraba a su clase. Y yo pensé que me iba a reprobar, pero este señor me aprobó. Y nunca más lo volví a ver. Entonces, desde ahí que me he propuesto trabajar todo el tema de acoso, violencia sexual, ¿no? Con todas las personas que pueda, sobre todo con en los espacios en que siempre trabajo, o sea, cualquier temática que tomo, siempre trato de compartir lo que es estos espacios donde uno se siente incómoda. Y hace rato la compañera que habló primero decía, a ver, la escuela debía ser la escuela es un espacio de seguridad. En el caso mío, y por hoy que vemos los casos tantos aquí en Bolivia, la escuela se ha convertido más bien en un espacio inseguro, ¿no? Entonces, muchas veces estos silencios no lo hablamos, los callamos, ¿no? Porque también nos han enseñado a que no debíamos comunicar. Entonces, creo que es importante trabajar también estos silencios en estos espacios. Eso quería compartirle. ¿Nos recuerdas tu nombre? Es que estoy acá mirando la Sí. otra parte. Nelly Pereira. Pero es Nelly. Claro, el asunto, tú das también ahí como en un punto muy importante, ¿no? Y es que son muchos los sonidos que circulan en la escuela, pero también son muchos los silencios. Y como tú dices, efectivamente la escuela a veces en lugar de convertirse en un espacio seguro es un espacio que reproduce violencias de una manera impresionante. Y lo peor de todo eso es que no es, digamos, una cuestión que se presente de manera así rara, que pase cada tanto, sino que hace parte como de las permanencias de la escuela, ¿no? O sea, es muy frecuente encontrarse también con esas situaciones y el silencio es tan pesado que a veces a mí me pasa muchísimo de enterarme de algunas situaciones que vienen pasando y de las cuales pues yo no en el momento no estuve pendiente. La escuela también es un espacio un poco como lo va a plantear el texto que nos compartió Edili, sobre el cual vamos a conversar ahorita también, que reproduce finalmente todas esas prácticas, reproduce la misma sociedad en la que se inserta, ¿no? Entonces, y la nuestra, pues que es una sociedad particularmente violenta, pienso yo, con mucha potencialidad y lo que querramos, pero también muy violenta. La escuela no queda ajena a eso. Es bien importante. No sé, encontré uno que se llama Niñeces Silenciadas de Claudia. No es ese, ¿cierto, Nelly? No es ese tu audio, porque chévere haberlo, pero en medio de tanta dispersión también se pierde para encontrar el de Nelly y poderlo escuchar. Andrés, qué pena te Hola. interrumpo ahí en el chat. Sí. Laura, en el chat de la escuela, Laura también pidió que se le contemplara para compartir. Dale, Laura. Andrés, y yo lo estoy haciendo el ejercicio, no sé si es mi pantalla, lo estoy compartiendo, no sé si la ven, pero lo estoy posteando, estoy poniendo en primer plano quién está contando su audio, sino que, o su ejercicio, sino que el de Nelly tiene 2 minutos 39. Yo creo que la invitación también es para que hagamos el ejercicio estos días de escuchar todos las etnofonías que hemos ido poniendo allí. Igual escuchemos 30 segunditos de Nelly. Vale, vamos a ver cómo suena. Me dicen si suena bien, yo voy a reproducirlo a ver qué tal. Vale. Algo que muchas niñas y niños hoy en día tratan en las escuelas, mucho, ¿sí? Me acuerdo de el primer internet, hoy en Bolivia sería de primaria, un profesor de lenguaje. Entonces, la primera clase me empezó a mirar de forma muy bien. Era una mirada que a mí no me gustaba, que me incomodaba, ¿sí? Y cada vez que la dibujaba, era muy cerca de No mí. se escucha también. Pero bueno, alcanzamos a escuchar parte de la historia de Nelly, que fue lo que nos comentó ahorita. Situaciones terribles que también acontecen en la escuela. ¿Quién sigue? ¿Quién habías dicho, Eddie?
Hola. Laura García. Laura había pedido, quería hablar. Laura, dale, Laura. Sí, sí. El mío, yo publiqué, que lo publiqué 2 veces, actos escolares. Hay un pedacito de un acto escolar. Porque eso, primero, yo ya estoy jubilada, maestra jubilada, y mis recuerdos son organizar esos actos escolares. Y en este que estoy publicando, fue un acto sobre el 9 de julio, hace muy poquitos días, en la escuela de mis nietos, donde se le dio la posibilidad a todos los chicos de tercer grado, que tienen 8 o 9 años, de poder hacer cada uno lo que se sintiera más cómodo. Yo ahí está uno de mis nietos que es autista y que él no quería mostrarse, pero que sí quería cantar, y canta a viva voz ahí, y contar un poco que hoy en las escuelas de Buenos Aires y de nuestro país, los maestros y maestras están teniendo mucho temor en armar los actos por miedo a ser acusados de hacer algo político o de hacer algo, que esto es algo que está pasando mucho, o de decir algo que a alguno le moleste y ser denunciado. Pero en esta escuela, por suerte, no pasó. Hicieron canciones habituales del Día de la Independencia, pero también pusieron a mostrar a niños y niñas que son de pueblos originarios, que también hablaron en sus idiomas, contando también qué era la independencia para los distintos pueblos, y no tuvieron miedo, por suerte. Pero algo que sí está pasando es que los maestros tienen miedo a contar la historia por miedo a ser acusados. Y eso es algo que la derecha está haciendo. Eso quería compartir. Ahí se puede ver. Claro, Laura, tú das también en un punto clave, ¿no? Y es que la educación, cómo se está entendiendo, sobre todo en estos escenarios de deliberación política, digamos, tan polarizados, ¿no? La educación, eso lo dice muy bien el texto que ahorita nos va a presentar Edil y que se compartió, ¿no? Y es Sí. esa tensión que existe entre la educación entendida como técnica, como transmisión de conocimientos y demás, y otro tipo de educación en el que se sitúa la educación popular, que lo que busca es precisamente tensionar esas claridades en torno a los contenidos y demás, ¿no? A generar como una reflexión y ampliar como la posibilidad de pensarse la historia, los contenidos, sobre todo los que tienen que ver con problemáticas sociales, con situaciones sociales, pensárselos desde lugares distintos también. Claro. Y algo que está haciendo hoy la derecha, por lo menos en nuestro país, es esto, es estigmatizar y poner que cualquier cosa es adoctrinar a los chicos y las chicas. Entonces, como educadores populares también tenemos que desatar esos nudos y poder dar ese debate que es adoctrinar y qué es enseñar y qué es transmitir y contar lo que es la historia o lo que es la realidad en el espacio de hoy. Eso es un debate que que tenemos que volver a dar con los educadores y con los maestros y maestras en las escuelas, para romper con el miedo, que es un poquito de lo que hablaban hoy Lola Sendales al empezar. Eso. Claro. El video es una canción, ¿no? Y es una canción de tus nietos, ¿cierto? Sí. O sea, es un video de ellos. Es un video de donde está actuando mi nieto y que también esta posibilidad de que en la escuela se le dé cada uno el lugar que quiera, que pueda hacer, ¿no? Porque él es autista, sí le encanta cantar, pero no le encanta mostrarse. Entonces está ahí perdido entre todos los chicos, pero ¿por qué él eligió ese lugar? Claro. Bueno, esa noción de adoctrinamiento, ¿no? También es clave empezar así como a machacarla en nuestras reflexiones, Sí. para mirar cómo es que se está también trabajando desde ahí, ¿no? Como desde la derecha, también desde la izquierda, podemos reflexionar desde esa perspectiva del adoctrinamiento. Acá es muy fuerte. Era una descalificación. Es muy fuerte, inclusive armaron un teléfono, un 0800, que es un teléfono gratuito, para denunciar a los maestros que estén adoctrinando. Entonces, bueno, es toda una tensión constante de cómo
desactivar eso en las escuelas. Y el no tener miedo a enseñar, pero se está dando, que hay muchos maestros que dejan de enseñar ciertas cosas de la historia para no ser acusados. Y es un problema. Toca empezar a llamar, pero para denunciar a los que no están adoctrinando a los chicos. Hay una invitación. Lo que preocupa es que eso va a pasar acá. Pero bueno, Claudia, como bien lo dices, quiere presentar el de ella, que tú la invitaste. Dale, Claudia. No, Claudia, no te estamos escuchando. Insisto, salir y qué, y volver a hablar. A propósito de salir, es importante, Andrés, que la gente también tenga claro, quienes estamos participando acá, cuidar mucho este espacio. Cuando uno va a salir del video chat, hay unos 3 puntitos en la parte inferior izquierda y, Joan, ya te damos la palabra. Y entonces uno para salirse le da finalizar video chat, pero ojo, porque no solamente debe salir del video chat sin finalizarlo, o sea, sin darle la opción que le preguntan allí, porque si no, nos cierra a todos. Desconecta a todos. Listo, Joan. Casi hago eso. Joan quiere participar, Andrés. Johan, y a continuación había Joaquín, creo, si mal no estoy. Hola, Johitan. Hola a todos, a todas, ¿todos me escuchan? Sí, Nanito, te estamos escuchando. Vale, perfecto. Pues bueno, yo ahí compartí como en el Padlet un videíto cortico de algunos registros audiovisuales que tengo de por allá el 2005, 2006, de un espacio que pues para mí fue el acceso también a la educación popular, que fue la emisora escolar. Entonces pues creo que también estos lugares en la escuela pues hoy en día se están haciendo como un poco más difíciles de trabajarlos, ¿no? Lo que es las emisoras escolares, cada vez se tiende como a meter la institucionalidad privada, a gestionarlos, a hacer el proceso de formación. Muchas veces, pues lo que me he encontrado, por lo menos aquí en la localidad de San Cristóbal, es que los profesores están saturados de proyectos, no les queda tiempo, digamos que o no hay el suficiente apoyo. Entonces siento que ya las emisoras escolares hoy tal vez no son lo que fueron por allá en el 2000, ¿cierto? En los años 2000. Y creo que son unos escenarios muy importantes que también nos permiten pues vincular la educación popular, ¿cierto? Entonces quería compartir como esos recuerdos ahí de los equipos, que tengo por ahí un videito de los equipos, inclusive suena también en el video el himno de Colombia, ¿cierto? Que pues también es quizás uno de esos sonidos que pues nos llevan y nos transportan a la escuela. Entonces pues eso quería compartirles y pues nada, no activé el video, pero bueno, ahí más o menos voy a salir. Gracias, Nanito. Fuerte abrazo. Joaquín, si mal no estoy. Vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Estefa, ¿tú nos recuerdas? Yo ya me perdí la noción del tiempo, compañeros. Chao, Laura, se está Estamos despidiendo. a las 11:30, entonces yo creo que sí es importante como ir cerrando para darle espacio a Eddie que nos haga la reflexión sobre, o más bien construyamos la reflexión con él sobre el texto que tenemos para el día de hoy. Vale, entonces estaba pendiente Joaquín, si mal no estoy, es que no sé, vi por acá la notica, pero ya se me escapó el nombre, creo que era Joaquín. Claudia, a ver si definitivamente puede participar, y bueno, si les parece, le damos paso ya a Edil para tratar algunos punticos relacionados con la lectura. Ese es un espacio, podríamos estar acá pues la media horita que nos queda compartiendo las etnofonías y demás material del Padlet, pero recordemos que una de las cuestiones importantes para la escuela es, digamos, ese referente también
llamémoslo así, conceptual, pues en el entendido de que estas discusiones que nosotros estamos dando ya tienen un recorrido importante y siempre es bueno también irnos a esas conceptualizaciones. Sabemos que las reflexiones nuestras son muy, muy, muy importantes y son la base finalmente de estos procesos, de este que desarrollamos en la escuela Sentipensando Caminos, también del que desarrollamos en nuestras instituciones educativas, quienes participamos de ellas, sea en el espacio de la educación básica, primaria, en la universitaria y demás, pero pues el espacio también de la conceptualización, el fortalecimiento de esa dimensión también es muy, muy importante. Entonces, si les parece, no sé si ya apareció Joaquín, creo que era Joaquín, probemos con Claudia y cerramos el espacio para darle paso a Edith. Hola. Hola, hola Joaquín. Hola, ¿cómo están? Bueno, comparto rápido, así pasamos a... Cuéntanos también desde dónde estás conectado y qué haces. Bueno, yo estoy ahora... Vine de visita a Jujuy, que soy de Jujuy, pero estoy viviendo en Buenos Aires. Y me toca tomar la primera clase acá en Jujuy. Que yo crecí acá en Jujuy. Y bueno, cuando... uno de los primeros recuerdos que me vino fue el del timbre de la escuela, pero como vi que se habían publicado, el segundo fue este saludo, el recuerdo del saludo que teníamos en la primaria, en la escuela, que era automático. Me acuerdo porque apenas entraba un profesor, los 30 chicos, los 30 compañeros nos parábamos y decíamos, buenos días, señorita directora. Y habían profes que decían, no es necesario que me saluden así, o había otro profe que nos exigía que saludemos así. Y a mí me toca volver cada tanto a una escuela primaria para contar cuentos o presentar una obra de teatro, y todavía sigue sucediendo este tipo de saludos, que al menos a mí se me torna algo militarizado, y me llego a plantear si está bien o está mal que suceda, y también me planteo en qué se está enseñando al hacernos saludar de esa forma, como que si yo lo veo de malo, a ver qué tiene de bueno esto que está mal, qué provecho le podemos sacar. Y reflexionando, pensando así un poquito, es la importancia del saludo. Me toca observar que hay gente que llega a un lugar y no saluda, o vemos llegar a una persona al lugar y no saludamos. Entonces, como eso tiene de bueno que enseñó a saludar, porque se observa que hay gente que cuando llega a un lugar no saluda, entonces, o no saludamos a la persona que llega. Eso es como la importancia del saludo. No sé, ahí es. Claro, claro, Joaquín. Además que uno a veces siente que en la escuela el saludo es una formalidad, ¿no? No es un saludo fraterno, no es un saludo real. Sí, es un saludo que está situado un poco en esa lógica también de la escuela esquizofrénica, ¿no? En donde cada quien tiene como sus propios ritos alrededor de lo que significa encontrarse con el otro. Eso, y los chicos se ven enfrentados al profesor que exige ese tipo de saludos, mientras que están los otros, aquellos que decimos que no, que el asunto quizás con un abrazo también se resuelve. Y estaba recordando ahorita una cosa que también cuando yo llegué a la escuela acá en Colombia me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que como esa advertencia inicial de que a los chicos no se les puede tocar, no se les puede abrazar, ¿sí? Porque profesor usted se puede estar metiendo en un lío, porque profesor usted puede ser acusado de una o de otra cosa. Cuando uno con los amigos se saluda y se abraza, por lo menos yo con la mayoría de los amigos tengo, digamos, ese ritualito allí también del abrazo sencillo pero afectivo y muy, muy fraterno, ¿no? Y uno a veces termina también como situado en ese lugar, ¿no? De la distancia con el otro, del distanciamiento. Y la pregunta, pues también se viene de qué tipo de escuela puede resultar
cuando está restringiendo además de manera tan radical esos afectos que son tan espontáneos, ¿no? Y en qué tipo de sociedad estamos, ¿no? Que pone en duda el afecto. Claro, no vamos a desconocer también que en la escuela, como lo señalaba una intervención anterior, pues también pasan esas otras cosas, ¿no? Que en realidad no es afecto, sino que detrás de el cuerpo del otro también hay una intención, detrás del cuerpo del acercamiento al cuerpo de los niños. Es un asunto esquizofrénico. Y a eso creo que en las conversaciones que teníamos con Edil y con Estefa y otros compañeros preparando estas sesiones nos enfrentábamos a eso, ¿no? Al hecho de que permanentemente nosotros como maestros, nuevos maestros en el magisterio, que venimos, digamos, del espacio de la afectividad, del cariño, del saludo, de la corporalidad con el otro, nos vemos enfrentados a una restricción también que uno intenta a veces saltársela en muchas oportunidades, pero como que está de todas maneras la situación presente, ¿no? No, profesor, profesora, no haga eso, porque se puede prestar para diferentes situaciones que pasan en la escuela, tampoco lo vamos a negar, y que son más frecuentes de lo que pensamos. Andrés, Hola. ahí. Hola, Dale. Recordarles a las personas también que pueden hacerse esta intervención por el chat pedagógico, teniendo en cuenta pues que vamos a pasar ya a otro momento de la sesión. También sería interesante preguntarnos por los sonidos que podemos generar para romper esos silencios o generar otras dinámicas en la escuela, entendiéndonos también como sujetos que podemos hacer procesos de transformación. Dejarlo ahí, pero entonces recuerdo lo del chat pedagógico para aquellas personas que no alcancen a intervenir. Vale, entonces ahí queda el Padlet, por favor, para que en el curso de estos 15 días, de acá a la próxima semana, eche una miradita y con tranquilidad, para que nos sentemos a escucharnos lo que hemos venido compartiendo, y le damos paso entonces al compañero Edil, no sin antes pues mandarles un abrazo gigante también de parte de nosotros y de nosotras a ustedes que están participando en esta escuela. Un fuerte abrazo para todos, para todas y para todos. Vale, gracias Andrés. Bueno, ahí toca revisar, toca mirar en algún momento, pues como esos audios. Me refiero a las palabras que quedaron ahí pendientes, como la de Claudia, para mirar si se puede como desde el dispositivo mejorar. Sí, pues tenemos 15 minutos. La idea es que podamos con Stephanie compartirnos miti o quizá, bueno, yo voy a hacer referencia un poco de manera muy sucinta a la lectura, sí, teniendo en cuenta algo. Quiero fijar una imagen acá, voy a ver si me ayuda la pantalla para que la tengamos ahí como una especie de referencia. La voy a leer en voz alta. Dice, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. Como tener esa allí presente, por eso lo voy a dejar allí fijada, mientras voy compartiendo como algunos elementos de la lectura, quienes pudieron hacerla, quienes no, digamos, lo que quiero es como hacer como un resumen ahí muy sucinto de ella, teniendo en cuenta algunos elementos que ya nos ponía en un primer plano nuestra compañera Stephanie. Ella mostraba como una especie de iceberg que es como la cima. Hay dos cimas, ¿no? Quienes saben un poco más de la biología, no sé si es de ese campo, y es la cima con C, que es la punta que se alcanza a ver, digamos, desde lejos, pero hay otra cima que es la de abajo, ¿no? La de la profundidad, que era un poco la que queremos y la que intentamos de algún modo dentro de la escuela pues agrietar, ¿sí? Como abrir grietas desde nuestro lugar de enunciación como sujetos pedagógicos, que es importante. Aquí nosotros hemos valorado nuestro paso, nuestro lugar en la escuela en todos los sentidos, desde el más pequeñito o el mínimo, que es quién está allí, quiénes somos los que estamos en ese lugar
de enunciación como sujetos pedagógicos, hasta, digamos, acciones o procesos que tienen un alcance mucho más amplio, que trasciende incluso digamos, la institución escolar y puede incidir en el contexto, pues, local o regional. Entonces, con relación a la lectura, nosotros habíamos propuesto una lectura de Jesús Palacios, donde hace un análisis reflexivo de algunos autores que están como en esto de los reproduccionistas o la reproducción. En la parte, digamos, que propusimos, que es muy corto, son 2 hojitas, 4 páginas, se llama Aparato Escolar y Reproducción Social. Entonces, aquí lo que menciona el autor es que básicamente el problema escolar, que también es un problema político, se plantea dentro de la reproducción de las relaciones de producción y de la ideología dominante. En ese sentido, se concibe la escuela. Esto es una lectura que hace Louis Althusser y también otros autores como Pierre Bourdieu, o bueno, Bourdieu como se pronuncie, y Passerón, con el texto que hacen de la reproducción. Entonces hacen una lectura de la escuela asumiéndola como, claro, es un instrumento político. Sin embargo, parte del texto dice que falta de consistencia la ilusión pedagógica que tiende a hacer creer que los problemas de la enseñanza están fuera de toda cuestión política. Es un poco como esa falsa neutralidad que nos dicen que la escuela debe tener. Sin embargo, sabemos, y nada más político, por ejemplo, lo que nos contaba hace un rato la compañera de Argentina, ¿sí? Pero también lo que puede estar pasando en Colombia con propuestas como la Semana Anticomunista. Es decir, pues los que nos quieren revestir de neutralidad la escuela porque es meramente técnica, porque es meramente profesional, pues lo que están diciendo es que también es un instrumento de lucha de su clase como clase dominante para imponer pues una mirada que se contrapone, digamos, a las otras miradas que en este caso estaban siendo, digamos, en la escuela, donde no se hablaba explícitamente de comunismo, eso no aparece, por eso nos llama mucho la atención que se proponga una semana anticomunista, pero que ya ha pasado. En Brasil, cuando estuvo Bolsonaro, pues se sacó a Paulo Freire de las escuelas, ¿sí? Entonces es una manera también de disfrazar esa falsa neutralidad, o sea, esa supuesta neutralidad de la escuela. La crisis de la escuela es una crisis política, claro, considerando esa escuela como la concibe Althusser, que es como un aparato ideológico de Estado. Sí, esto está contextualizado por allá en los 70s, en la década de los 70s, donde Luis Althusser hace una lectura de algunos aparatos ideológicos como la familia, como en este caso la escuela, que se complementa con los aparatos represivos del Estado, que son la policía, el ejército, bueno, todo esto que cuando la ideología no funciona, y que eso es un poco lo que viene a controvertir luego Paulo Freire, el mismo Estanislao Zuleta, filósofo colombiano, y más recientemente Henry Gross, norteamericano, pero muy enraizado pues en la educación popular y la pedagogía crítica, pues lo que hacen es decir, no, un momentico, ¿sí? Allí digamos que la escuela no es solamente ese aparato que reproduce la ideología dominante, sino que está concebido, o bueno, se presenta, digamos, también unos conflictos que pues entran como a disputarse. Hay un texto muy interesante de Estanislao Zuleta que se llama La educación como un campo de combate, ¿sí? Y desde ahí se sitúa para decir es que la educación, pues sí, reproduce la ideología dominante, pero no es tan así, digamos, tiene su cierta dificultad. Un poco, si lo vemos a la inversa, retomando pues a Freire dice que siempre que uno tiene el sueño, o sea, apostarle el sueño socialista, dice él, en Pedagogía de la Esperanza, siempre hay gente que se va a oponer a ese sueño. Y por tanto, pues no es fácil desarrollar o pues hacer realidad sus sueños. Entonces, digamos que aquí se presentan esas situaciones también con relación a la escuela, y más cuando la escuela está, digamos, detentada en este caso por un gobierno fascista, como pasa en Argentina, como pasó en Brasil, como
va a pasar, y de hecho ya está pasando en Colombia, sin que aún termine pues el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, para comprender el significado de estos fenómenos escolares, debemos salirnos del marco institucional visible de la escuela y situarnos a nivel de las relaciones sociales de producción. Por eso también está esto de que la escuela no es la panacea, no es la palanca, digamos, de la transformación social. En algunos casos hay quienes dicen que hasta que no se resuelva el asunto de la toma del poder, pues es difícil que la escuela pueda generar pues transformaciones. Otros pensamos que es distinto, pues que en ese contexto pues se disputa y se dan, digamos, como esas luchas de clases, les llamo yo, precisamente al trabajo que hacemos en lo escolar. Entonces, bueno, yo voy dejando por acá un poco con la invitación para la lectura. Como digo, la lectura es muy corta y más bien como que la lectura puede ser un insumo para que vayamos a contrastarlo con Paulo Freire, que también propusimos una lectura de Freire para la próxima sesión. O sea, ¿por qué voy cerrando aquí? Porque pues se nos agota el tiempo. La idea es que hemos decidido cumplir pues con el tiempo de las 12 del mediodía hora Colombia. Pero pues en estos 5 minutos me gustaría que Stephanie retomara un poco, ya que ella inició, a ver pues si puede hacer como también con lo que han dejado en las etnofonías y en el chat pedagógico, pues como una síntesis muy breve que nos permita pues como cerrar, incluso si se puede como alguna voz, un par de voces muy, muy brevemente, como para no quedarnos hablando solamente nosotros, pero básicamente la lectura de Althusser, bueno, de Jesús Palacios retomando Althusser, a Bourdieu, Passerón, Stablet y Baudelot, es un poco como la escuela es un instrumento de reproducción social de la ideología dominante y frente a eso pues digamos que para qué le votamos como corriente a la escuela, ¿sí? O hay que votarle corriente teniendo en cuenta pues esas características. Pero pues luego, digamos, como en contraste vienen esas miradas de Freire, miradas de Estanislao Zuleta, de Henry Giroux, entre otros, no son los únicos, pero entre otros donde ya dicen que no, la escuela es un campo en combate, es un espacio de resistencia cultural y ahí pues también debemos incidir nosotros como educadores y educadores populares. Entonces ahí vale la pena retomar la pregunta o las preguntas que al inicio exponía Stephanie, y es qué tipo de escuela estamos habitando hoy teniendo en cuenta esto, que me parece que cobra mucha vigencia con lo que está pasando, no solo en nuestra América, sino también en el mundo, con el ascenso de los fascismos, ¿no? Y es posible, teniendo en cuenta estas características y lo que se viene, digamos, en nuestro país, pero no solo acá, la educación popular en la escuela formal pública, esto que nos comenta la compañera, donde hay un número para denunciar a los profes que medio comenten algo porque ya lo asumen como adoctrinamiento, pues de verdad que representa un peligro para nuestra práctica pedagógica desde una perspectiva de educación popular dentro de la escuela formal pública. Entonces, Stephanie, si puedes darnos como un cierre, dale. Yo dejo aquí Sí, como para... Gracias por ese planteo de esas ideas. Bueno, el cierre va a ser de la siguiente manera. Voy a invitarles igual que por el chat pedagógico y también por este chat de la sesión, van comentando cómo se van de la sesión, ¿sí? Cómo se van al finalizar esta sesión. Importantísimo que nos podamos reconocer en ese sentido, pero también nosotros como parte del equipo de la escuela, leerles desde ese lugar. Entonces, puede ser en 1 o 2 palabras, una frasecita, cómo nos vamos de este espacio. Bueno, teniendo en cuenta, voy un poco a mirar el camino andado, ¿no? Entonces, iniciamos con un ejercicio de etnofonías que nos invita a conectar con nuestra experiencia en la escuela desde lo sensorial. Y ahí pudimos recrear varias claves, incluso pudimos hacer una lectura bastante completa de lo que significa vivir y atravesar la escuela. Entonces, algunas estaban conectadas con los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué lógicas se mueven esos espacios? ¿Qué prácticas hay ahí, no? ¿Quiénes son los habilitados para hablar en esos espacios? ¿Y desde qué lugares? ¿Qué silencios hay en la escuela y por qué están esos silencios, no?
Entonces es importante la voz del docente, cómo se relaciona con el vínculo que construye con la comunidad educativa, el docente, la docente, el docente. La percepción que tenemos de la escuela como un lugar seguro, pero también una escuela que está atravesada por dinámicas, por ejemplo, las balas se mencionaban en el patio, ¿no? Entonces, creo que la etnofonía nos permitió ver la escuela desde diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo la sentimos, no? ¿Qué miedos tenemos? Tenemos miedo a hablar, tenemos alegrías, la emoción de participar, pero también con ciertos rezagos que tenemos del mismo sistema educativo, de la necesidad de ser reconocidos, pero también ser evaluados y premiados, ¿no? Entonces hay unas concepciones ahí fuertes de lo que significa la escuela y qué prácticas debe tener para ser reconocida como tal. La posibilidad de usar nuestra voz, pero también, y a modo de provocación, queremos devolverle la pregunta de qué sonidos podemos generar en la escuela como ruptura y qué sonidos pueden romper con los silencios impuestos. Eso por una parte, pero entonces la idea es ir conectando y tejiendo todas estas sensibilidades, todas estas formas en que manifestamos lo que es la escuela en esa etnofonía, para pasar ya a unas líneas que nos propone Edil de reflexión y unas provocaciones que queremos dejar, ¿sí? La primera, basada pues en el texto que él nos presenta, es qué relación hay entre la educación y la política, ¿sí? ¿Qué significa hacer una lectura política de la escuela? ¿Y qué significa plantear una postura de neutralidad en ella? ¿Y qué consecuencias tiene hacer eso? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos, ¿sí? ¿Los problemas de la enseñanza están por fuera de lo político? ¿O los reducimos a problemas técnicos y metodológicos, ¿no? Desconociendo una lectura que mira a la escuela desde una relación con lo estructural. O sea, yo creo que ahí hay una clave importante, y es que no podemos desconocer que hay una reproducción de estructuras de dominación y desigualdad en la escuela, que no son originarias en la escuela, pero que la atraviesan indiscutiblemente. ¿Sí? Y creo que también Alfonso, que es parte de esta escuela, lo mencionaba, cómo desde los otros esas estructuras están presentes. Finalmente, como la idea no es entendernos de un lugar determinado, es decir, la escuela ya está jodida y nos vamos a quedar así, Edil nos introduce a Freire como la posibilidad de los inéditos viables, es decir, la posibilidad de pensar en que esa reproducción no es absoluta y que también tenemos la capacidad de ruptura. Y es un poco por eso el iceberg tenía esa grieta, y es cómo sujetos, sujetas, qué acciones podemos hacer para empezar a romper eso que pensamos que es así y no puede cambiar. Entonces la pregunta sería, ¿qué sujetos, sujetas disputan los silencios dentro de esa estructura reproductora? Entonces, básicamente como la recuperación que quise como plantearles, pero en clave de líneas de reflexión, de preguntas para que se las lleven consigo el día de hoy, más que como verdades absolutas, sino como formas de provocación para seguir alentando este ejercicio. Invitarles también a que estén presentes acá en la escuela Pensando, que se conecten el próximo módulo y, por supuesto, darle la palabra a 3 o 4 personas que nos permitan compartir qué fue lo que significó para ellos, ellas y ellas, este ejercicio. Entonces, no sé quién quisiera abrir el micrófono y decir algo con relación pues, a lo que fue la experiencia en este primer módulo. Y primera sesión, ¿no? Porque nos falta una segunda sesión en este módulo. Y exactamente, y además sesión de apertura. Espérenme en un momento que también tuvimos la posibilidad de hacer una lectura de lo que ha significado la participación en términos de nuestra América en la escuela, pero también tuvimos la posibilidad de escuchar a Lola Sendales, a nuestra maestra que estuvo aquí presente compartiendo con nosotros este espacio que también nos deja reflexiones significativas, no dejarlo de lado porque fue nuestra apertura. Y, por supuesto, darle la palabra a las personas pues que nos están acompañando ahorita y que quisieran de pronto mencionar algo. Gracias, Estefany. Entonces invitamos a 2 palabras por cuestiones de tiempo.
¿sí? Que la próxima sesión vamos a hacer trabajo por grupos. Para ello vamos a crear pues los grupos en Telegram, digamos, eso tiene una dinámica y una logística para que entonces estemos pendientes de las indicaciones que hagamos durante la semana en el chat pedagógico y en el correo. Y digamos que en esos espacios vamos a tener la posibilidad de participar mucho más y también digamos que como ya va a ser solamente el tiempo de la sesión, vamos a tener las 2 horas 30 minutos pues dispuestas para ello. Así que bienvenida a las dos palabras para despedirnos en esta primera sesión de este módulo y la de apertura que ya fue. Y lo siento, me da culpa el hecho de que hablemos tan rápido, pues porque sí, es un poco como lo que nos pasa. Tengamos en cuenta que también hay gente de Brasil que no nos logra entender si hablamos tan rápido. Hola, buenas tardes para todos. Primero, no sé si me escuchan porque tengo mucho Sí, Giovanna, te escuchamos. Dale. problema con la señal. Agradecer mucho todo el conocimiento, toda la palabra como tal que se teje y lo importante que es la presencia de nosotros en el aula y de cada experiencia para no soltar a estas juventudes, a estos incluso adultos. Nosotros pueden cambiar el chip frente a lo que muchas sociedades capitalistas quieren imponer frente a lo que es el conocimiento. Les agradezco muchísimo, un gran abrazo para todos y bendiciones del universo. Muchas gracias, Giovanna, por tu palabra. También Stephanie está haciendo una invitación que es una invitación de esta escuela para que dejemos en el chat pedagógico también cómo nos vamos de estas dos primeras sesiones, sesión de apertura y sesión de primera sesión del módulo 1. Y entonces una palabra más, agradeciendo a las casi 70 personas que estuvieron hasta esta hora. El pico fue 91 personas en esta primera sesión de 236 inscritas. Así que si mantenemos, digamos, este número, el ejercicio de la próxima semana será más o menos como en grupos de 10 personas. Así que, bueno, ¿quién quiere la última palabra para cerrar el espacio a partir de lo que vivió en esta sesión y esta última parte pues, del módulo 1? Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Anderson, buenas tardes. Te escuchamos, dale. Gracias. Bueno, creo que me parece muy importante que podamos dar este tipo de espacios fundamentales, más aún como lo mencionaban a lo largo de la conversación, y es ante el auge de estos gobiernos autoritarios, de estos gobiernos fascistas que pues están empezando a anquilosarse en nuestra América. En ese sentido, pues creo que es fundamental volver a estas reflexiones de Freire, volver a estas reflexiones también de Stanislao Zuleta y posicionar fundamentalmente la educación, como ya lo mencionábamos, como un campo político también, incluso de disputa en el sentido común. Con eso quiero cerrar y agradecer nuevamente mucho por el espacio. Muchas gracias, John, por tu palabra, por tu presencia. Escuchamos a Lina que pidió la palabra y con ella pues cerramos también agradeciéndole a nuestra querida maestra Lola Sendales, que ya le hemos agradecido por estar presente. Ella ha estado siempre en estas escuelas, en los encuentros de educación popular y bueno, los homenajes también consideramos que hay que hacerlos cuando estemos vivos para que los podamos ver, presenciar. Y por eso también quisimos y decidimos que esta escuela se llamara Lola Sendales en reconocimiento a nuestra querida Lola. Lina, si estás por allí, para que nos cuentes entonces, para cerrar. Sí, Lina, te escuchamos bien. Ok, bueno, buenas tardes, soy Lina Mosquera, no he tenido la oportunidad de presentarme por el chat, pero lo haré. Simplemente pues quería agradecerles por este espacio, agradecerle también a Stephanie que por su publicación que hizo, pues estoy aquí. Contarles rápidamente que yo ahora me encuentro desde los Estados Unidos y para mí estar acá llevo muy poco tiempo, llevo 1 año y medio, y también cómo se juega el tema de la educación popular en este sitio en el que me encuentro, sobre todo porque yo
el cambio de mentalidad, ¿no? Como que uno viene haciendo muchas cosas en Colombia y acá te toca venir a hacer otras muchas cosas que no creías que tenías que hacer, otras habilidades que empiezas a aprender. Y me interesa estar acá porque me conecta nuevamente como con lo que he hecho por mucho tiempo. Yo soy psicóloga, escritora y he trabajado un montón de tiempo. Trabajé con Stephanie también, con comunidades, con niñas, con adolescentes, con familias en la zona rural. Entonces como que me vuelve a conectar todo como con no sé cómo llamarlo, como con este contexto de la educación popular, y porque hay muchas cosas que hay que hacer acá desde la migración, sí, con la latinidad que hay acá presente, y también como todo lo que dejamos y empezamos a todo lo que nos quebramos llegando acá y empezamos a reconstruir también desde otros lugares. Entonces, muchas gracias por estos espacios y que espero aprovecharlos lo más que pueda. Vale, Lina, muchísimas gracias y nos alegra que puedas estar conectada desde allá. La canción que compartimos hoy tiene que ver precisamente con la emigración del grupo Iyapu, que se llama Mis Paisanos, y bueno, su merced es una paisana nuestra americana, y desde allá bien que pueda conectarse y resistir también estos embates allá y acá de lo que nos pasa en nuestra América y en el mundo, ¿no? En el mundo global, donde, como decimos, pues hay un ascenso de los fascismos, hay una preocupación latente en España por lo que se puede venir con Vox. Bueno, de algún modo, enterarnos también de todo lo que pasa en el mundo hace parte de ser sujeto y sujeta de la educación popular, estos sujetos pedagógicos y pedagógicas. Y a propósito de esos sujetos, pues yo quiero dar un reconocimiento también, un agradecimiento a Camilo, que es parte de este equipo de la escuela, pues fue quien aportó el diseño de esta cuarta escuela, que está melo caramelo, decimos en Cali, está muy bello. Ha hecho las piezas gráficas, los flyers, la carta de invitación, es decir, Camilo pues es como uno de los toderos también dentro de este espacio de la escuela, junto con un equipo como Viviana, que también hizo el trabajo de analizar la información de quienes se inscribieron, de Stephanie, Andrés, quienes trabajaron también en el módulo 1, en el módulo 2 donde está Alfonso, está ahí, está Daisy, está Viviana, sí, los equipos de trabajo, también está Claudia Bermúdez, está Diego y está Santiago, sí, como para mencionarlos, a veces se me pasan, se me olvida, y está pues Camilo también con Azul en la cuarta, digamos en el cuarto módulo, que es el de los territorios virtuales. Entonces pues es un agradecimiento a todos, a todas, a todos, no sé si se me queda alguien por ahí sin mencionar, pero a todo el equipo de esta cuarta escuela, quienes venimos trabajando desde hace meses para eso, para generar un espacio donde podamos compartir nuestras voces, palabras, experiencias, silencios y bueno, todo lo que se nos ocurra también en estos espacios dentro del margen de tiempo. Qué pena que nos tomamos 12 minutos más, pero les agradecemos mucho. Esperen la grabación, denos tiempo, sí, tienen todavía 15 días para mirar lo que luego subamos en la grabación, y pues nada, un agradecimiento y a todas, a todos de manera especial por mantenerse conectadas, y nos vemos en 15 días. Un abrazo para todas, para todos, todes. Feliz almuerzo. Muchas gracias. Abrazos. Gracias, abrazos.